Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 26 de diciembre del 2023. Comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo aquí en el canal de Jesús Ramírez. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos la vuelta. Aquí a la izquierda vemos a los pedazos de cracks. Los trabajadores no tienen tregua para seguir remodelando el mejor estadio del mundo y podéis ver cómo van a empezar ya a rediseñar esta parte de Concha Espina y Plaza de Lima. Esa es Plaza de Lima y esta es ya la parte de Concha Espina. Bueno, ya os digo que no tengo entrada para acceder al interior. Estamos en Navidades, ya os lo dije antes de que, de que estén en estas fechas tan señaladas. No tenemos entrada porque está petado el tour, está hasta arriba. ¿Por qué? Pues bueno, hay muchos turistas, ya sabéis que en Navidades no solamente se viaja al pueblo de la suegra, no solo se viaja al pueblo donde naciste, también se viaja al mejor estadio del mundo, en este caso al Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, los socios sí pueden venir, les pueden forzar la entrada, pero un madridista, un carne madridista o un afortunado de alguna peña, pues bueno, pues hasta incluso si quieres sacar la entrada aquí in situ, pues no puedes sacarla porque, lo que digo, el aforo está completo, pero a los socios sí. Así que bueno, ya os digo, os pongo en antemano ya que no tengo entrada para acceder al interior y no vamos a tener imágenes del interior, pero estoy viendo cositas interesantes. En este caso en las puertas que tenemos aquí en el fondo sur, porque están encendiendo, han encendido las pantallas. De momento una imagen blanca, están pasando muchos autobuses, pero ahora cruzaremos la acera para ver de cerca lo que está sucediendo en esa zona. Estoy viendo dos pantallas, dos pantallas encendidas, la 2022 y la 24, y lo que decíamos antes, ahí podemos ver a esos pedazos de cracks, los trabajadores, esa cuadrilla de dos trabajadores que están pues rondando por esta parte de la calzada de Concha Espina. Estaban hasta hace un momento aquí, donde les hemos visto, y ahora están pues un poquito más para allá, están en la parte ya de Concha Espina. Así que dale a like, suscríbete, que comenzamos la vuelta. Bueno, y diréis, ¿por qué no he venido? Ya sé, he recibido muchísimos mails, muchísimos contactos que me están diciendo que por qué no voy al Bernabéu. Ya lo sé, lo siento. Es que he estado comiendo turrón y polvorones y roscones de Reyes, es lo que hay. Bueno, pues aquí podemos ver una parte de Concha Espina. No os preocupéis, ya estoy aquí grabando. Lo que pasa es que no puedo acceder al interior, solamente pueden acceder los socios. Lo dicho, ahí tenemos estos tres carriles de la parte de Concha Espina. Ahí tenéis la parte de la mediana, que es donde está la parada de autobús. Aquí tenemos a la izquierda estos dos carriles que llevamos viendo tanto tiempo habilitado y operativo, y aquí a la derecha tenemos estos tres nuevos carriles, hasta incluso el carril bush, el carril bush, como se diría en inglés, lo tenemos. Es que mucha gente dice, Jesús, como dejes de decir cosas en inglés te dejo de seguir. ¿Y por qué no dejas de seguir esta carretera? Porque ahí pone bus, y bus no es en español es autobús. Lo que pasa es que para abreviar pues puedes decir perfectamente bus en inglés, pero bueno, aquí sigo apoyado. Me da igual la gente que no me siga por decir cosas en inglés, yo digo siempre cosas en inglés y luego lo repito en español, así que se entiende perfectamente. Si no te gusta, pues hasta luego. Te tiene que gustar mi contenido y te tiene que gustar lo que hago y lo que digo. A mí me da igual que me dejes de seguir por esas... Bueno, iba a decir una palabrota, pero aquí no puedo decir palabrotas. Así que vamos a seguir con la esquina de la Torre B y podemos ver esas lamas en vertical que han ido colocando, envolviendo esos anillos de la misma. Ahí podemos ver un pequeño sector todavía que falta por completar. Ahí lo tenemos. Y a la derecha, yo creo que cuando terminemos la vuelta lo vamos a ver mucho mejor. Pero bueno, vamos a empezar por la esquina de la Torre B y podemos ver cómo han ido cerrando todos esos sectores, ya con las lamas y hojas en vertical, a falta de colocar las pantallas LED, esos banners en la parte intermedia, también por colocar ese material Blackmagic para dar continuidad a las mismas pantallas, ese material que ya han ido colocando en diferentes partes y puertas de los aledaños del estadio. Y aquí podemos ver pues la puerta 20 y 22 que está encendida. Lo que pasa es que han colocado
pues un material protector. A ver si amplío, se pierde la calidad, así que lo dejamos así. Y hasta incluso cuando acabemos la vuelta lo podemos ver mucho mejor. Pero esto es lo que tenemos en las puertas 20, 22 y en la puerta 24. Se aprecia perfectamente que están encendidas. Ya vimos cómo hace poquito, muy poquito, configuraban esos módulos de pantalla para esas futuras puertas del nuevo Bernabéu. Lo dicho, yo creo que eso lo vamos a ver al final del vídeo. Así te quedas hasta el final viéndolo, te pones un refrigerio a un lado, unas patatitas a otro y vemos el estadio juntitos de la mano. Seguimos. Bueno, pues hoy venimos de tarde. La verdad es que está imponente el estadio. Ahora por la tarde, cuando cae el sol, ya estamos aquí en el ocaso y la verdad es que sigue impresionando igual que a primera hora de la mañana. Por cierto, ¿qué tal lleváis las navidades? Porque es que yo ya he cogido como 20 kilos, ¿eh? Sí. Tengo una tripa que madre mía. ¿Cómo lo lleváis? Dejádmelo en los comentarios. Bien, JR, estoy aquí en el pueblo de la suegra, de la novia, de la mujer, del novio, ya que sé, lo que queráis. No lo podéis dejar en los comentarios porque hace mucho que no hablo con vosotros y con vosotras, así que para tener ese feedback. Tenemos una grúa de Aguilar justamente enfrente de la esquina de la Torre B. Ahí la podemos ver. Está depositando material justo encima de la torre. Imagino que será en la parte del Skywalk o en el paseo 360 grados que corresponde a la parte de Castellana. Ahí podemos ver. Ahí está. Vamos a dejarles en paz, que a lo mejor tienen vergüenza y no ejecutan bien su trabajo. Así que esto es lo que están haciendo en la esquina de la Torre B, en el exterior del mejor estadio del mundo. Vamos a asomarnos de forma efímera a esta parte de aquí. No podemos pasar, pero ¡oigo! Pero bueno, ¿quién quiere unas patatitas? ¿Alguien quiere? Digo, a ver si va a estar el trabajador por aquí y me va a decir, sí, hombre, eso es mío. Bueno, seguimos avanzando. Ahí tenemos las puertas. Vamos a hacer un repaso a las puertas. Ya sabéis que empezaron a colocar aquí, sobre todo en las puertas del lateral oeste, ese material Black Magic para dar continuidad entre las mismas. No parece que hayan continuado porque vemos las más cercanas a la Torre B que siguen igual, y vamos a ver ahora las más cercanas a la Torre C. Si escucháis el ruido de fondo es que tenemos a unos pedazos de cracks aquí haciéndose fotos. Y ahí al fondo vamos a ampliar un poquito bastante. Ahí tenemos las puertas más cercanas a la Torre C, que ahora veremos cuando pasemos por ese lado de ahí. El otro día vimos cómo montaban unos andamios, una plataforma en esta parte central, y como podemos observar, pues ya los han retirado. Dejamos esta imagen y nos vamos hacia la Torre C. Bueno, pues aquí tenemos la imponente fachada del Estadio Santiago Bernabéu, aquí en la zona de Castellana. Ya sabemos que tenemos separación en la parte superior y ya vimos como Maribel le decía a Florentino que iba a tener solución y que va a tener solución. Así que no dijo la palabra tranquilos, pero prácticamente lo ha dejado caer. Así que nada, no os preocupéis porque tendrá solución y lo cambiarán. Ahí tenemos la fachada y, por cierto, felicité la Navidad a todo el mundo en las publicaciones, en una publicación aquí en el canal. Y nada, quería hacerlo face to face. Feliz Navidad a todo el mundo, felices fiestas, que las paséis junto a los vuestros, siempre rodeado del cariño necesario y sobre todo pues siempre con una sonrisa en la cara, que eso nunca se borre. Siempre cuando vayáis a salir de casa, una sonrisa, una smile de oreja a oreja. Ya sabemos que luego está claro que hay gente que viene a fastidiarlo y siempre nos quiere borrar la sonrisa, pero la iniciativa siempre tiene que estar ahí. Nosotros siempre sonriendo. Luego ya lo que venga, pues que venga, pero mientras tanto nosotros seguimos riendo. Bueno, pues ahí vamos dejando atrás la fachada oeste. Mirad qué bonito el atardecer de Madrid. Claro que sí. Por eso es bien merecido un buen like a este vídeo que estáis viendo. Bueno, pues llegamos a la esquina de la Torre C. Ahora vamos a ver el fondo norte, a ver si tenemos otra sorpresita como tenemos en el fondo sur. Si subimos un poquito la mirada, vemos la parte de las viseras, esas nuevas lamas que han ido incorporando. También esa parte del techo de la zona del Skywalk, en este caso aquí en la esquina de la Torre C.
ya parece que han terminado con todos esos trabajos. Por supuesto, falta por terminar esa parte del suelo, ese skywalk que discurre por todo el alrededor del estadio Santiago Bernabéu, y que ya sabéis que Títer y yo tenemos pendiente visitarlo en cuanto esté operativo. Bueno, operativo e inaugurado. Pero bueno, seguramente esté un poco difícil, bastante difícil para cuando lo inauguren, porque habrá mucha, pero que hay mucha demanda. Con esta imagen nos vamos al fondo norte. Bueno, pues aquí vengo en chándal hoy por la tarde a grabar, porque luego voy a una clase de yoga. Ya diré a ver qué tal, porque es la primera vez que voy a una clase de yoga, pero si hay alguien que ha ido o va a clases de yoga me puede dar recomendaciones, porque si me gusta voy a seguir yendo. Bueno, ahí vemos, mira. Esto es precioso, tío. Esto es precioso, es que estás juntando al mejor estadio del mundo, Torre Europa, el atardecer de Madrid y yo. Bueno, aquí seguimos avanzando, estamos en el fondo norte del estadio Santiago Bernabéu y Rafael Salgado, por supuesto. Estamos divisando, estamos viendo esas nuevas puertas que han ido configurando estas últimas semanas / meses, y podemos ver que han dado continuidad ya en muchas de ellas con ese material Black Magic. Sí, como os lo digo, ahí lo tenéis, entre la puerta 33 y 31, entre la 33 y 35, 35 y 37, parece bingo, ¿eh? No, pero son las puertas del fondo norte. Tenemos actividad, tenemos movimiento, tenemos poquito. Estoy al tanto que muchos de los trabajadores se han ido de vacaciones, y hay trabajadores que se han ido hasta incluso un mes. Así que es verdad que tenemos movimiento, la obra no puede parar. Hombre, obviamente sí puede parar un día festivo, como por ejemplo es Nochevieja, Día de Reyes, o hasta incluso Nochebuena. Pero los días como hoy, que son lectivos, es laboral, pues siempre tiene que haber un servicio, en este caso un servicio mínimo. Ahí tenemos las puertas más cercanas a la torre D, donde tienen que seguir colocando las correspondientes y respectivas pantallas, justamente en esa zona, en ese huequecito que vemos ahora mismo. Ahí lo tenéis. Así que bueno, todavía queda bastante jaleo, todavía queda bastante trabajo, así que aquí seguiremos dando la vuelta al mejor estadio del mundo hasta que terminen de hacer todos estos trabajos. Como no me dé prisa, al final viene la noche. Ahí va, que me tuerzo el tobillo. Al final viene la noche y se me echa encima y no puedo grabar prácticamente nada. Ya sabéis que por la noche no se ve tan bien con este dispositivo, así que vamos a aligerar un poquito el paso, y en este caso vamos a grabar el lateral este. Bueno, pues aquí ya a simple vista podemos ver los conos y los New Jerseys colocados en esta parte central de la zona de Padre Damián, porque están pintando, no sé si lo leéis o no, pero huele un montón a pintura, y están dirigiendo el tráfico gracias a ese pedazo de crack también con la piruleta, y toda esta zona pues tiene pinta que no está transitable para los vehículos, porque parece que está recién pintado. Ahí lo veis, estas líneas pues ya hacía falta que lo pintasen, porque madre mía, hace un montón de tiempo que no lo pintaban. Y hasta incluso podemos ver que han pintado lo que van a ser los futuros aparcamientos, zona verde. La verdad que el verde es un poco raro, no recuerdo este verde del color típico del aparcamiento verde de Madrid. Creo que es un poquito menos oscuro, pero bueno, lo han pintado y así es como se ha quedado. Y tenemos las líneas amarillas, pues que indican que tenemos obras en la parte de la calzada o en esta calle donde estamos transitando en estos precisos instantes. Sí vemos cómo vehículos pasan por aquí, pero en este caso son vehículos de obra, son maquinarias que están llevando con las uñas ese New Jersey. Seguimos avanzando porque ahí tenemos las puertas. Bueno, me estoy quedando sin voz. Bueno, ya estoy mejor, he bebido agua, muchas gracias por preguntar. Aquí tenemos las puertas de la parte norte del lateral este y Padre Damián. Esta parte del torreón donde han ido tapando poco a poco con esas hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y también podemos ver que aún faltan las correspondientes pantallas por colocar en esa parte intermedia de las nuevas puertas
de acceso. Madre mía, cómo huele esto, esto es tóxico. Lo que sí tengo muchas ganas es de ver cómo está quedando la plaza de Sagrados Corazones, después de haber colocado muchísimas y diversas plantas en las diferentes praderas, montículos, los árboles. Vamos a ver cómo poco a poco va quedando. Aquí a la derecha es que ya están recogiendo los New Jerseys. Debe ser que han pintado esta mañana y van a reabrir el tráfico en cuanto quiten todos los New Jerseys y todos estos elementos de obra. Ahí podéis ver que han dejado 2 carriles a la derecha y 2 carriles a la izquierda, y el aparcamiento, obviamente, que tenemos también ya delimitado por estas líneas verdes. Vamos a ver si podemos cruzar y hacemos una bonita foto. Sí, vamos a cruzar y desde aquí pues podéis ver cómo está quedando la parte de esta parte del Estadio Santiago Bernabéu, de cómo han ido pintando esta mañana, imagino, y cómo lo están dejando ya con esos 2 carriles a la derecha y 2 carriles a la izquierda. Vamos a subir un poquito el dispositivo para ver también cómo va quedando esta zona. Ya va cayendo mucho el sol y no se ve muy bien, la verdad, pero bueno, aún se sigue apreciando. Que sepáis que he cruzado mirando para los 2 lados. Obviamente este cachito de vídeo, este fragmento de vídeo, no quiero que se lo enseñéis a menores de edad, a vuestros hijos, nietos, porque no quiero que sigan este ejemplo, pero tenía que hacerlo de forma obligada, y no había ningún paso de peatones. Yo siempre digo, siempre por el paso de peatones, siempre mirando a los 2 lados, siempre cuando esté el muñequito en verde. Y ahora resulta que cruzo por aquí, pero bueno, espero que me entendáis porque era para una buena causa. Aquí tenemos la parte de las praderas. Vamos a pararnos porque además allá al fondo vemos movimiento. Vamos a navegar por estas praderas de la plaza de Sagrados Corazones y Padre Damián y Concha Espina, por supuesto. Ahí tenemos el brazo de ese camión grúa. Es posible que dentro de poquito empiecen ya a desmontar la plataforma, esa estructura que teníamos de forma provisional VIP en la zona central. Pero bueno, seguimos. Ahí vemos todos los arbustos que han ido incorporando, también los árboles, que es normal que no tengan hojas en la época en la que estamos, y también todos estos trabajos que han llevado a cabo en esta parte de la pradera. De momento aquí no veo más novedades, así que vamos a seguir andando. Vamos a ir hacia la plaza de Sagrados Corazones. Mirad qué bonito, Bueno, pues así es como pintan. Ahí podemos ver donde han pintado ya, pues quitan el esparadrapo, que es como una especie de plantilla, y ya después pues van a otro lado. Ahora se van a poner a pintar estos cuadraditos de aquí. Mira, mira, mira. También podemos ver que las vallas que tenemos ahora mismo en esta localización las han desplazado porque antes estaban más o menos pues por aquí. Por aquí, sí, sí, sí. Ahora estamos mucho más cerca de los trabajos que se están realizando en la plaza de Sagrados Corazones. Míralo, han encendido, bueno, están encendiendo ahora mismo los focos, las torres de iluminación. Están esperando algún tipo de material. Pero vamos a acercarnos ahí. Ahí podemos ver las plantas que han ido colocando. Ahora están trabajando en esa parte de ahí. Ahí lo veis, están colocando el suelo correspondiente. Y ahí al fondo esas plantas también que han ido pues colocando en toda esa pradera. Acaban de encender los focos y ahí tienen más tepes, más rollos para seguir plantando. Y a la derecha y al fondo tenemos más, en la parte de la estructura. Vamos a ampliar. Ahí tenemos más, así que no han acabado. A la izquierda vemos esas jaulas vacías
pero a la derecha seguimos viendo plantas. Y por cierto, la estructura de momento no han empezado a desmontarla. Ahí veis. De momento, al menos parece desde aquí, sigue intacta. Nos vamos hacia el fondo sur. Trabajos de jardinería. Ahí podemos ver tierra para acá, tierra para allá. En esta pradera que tenemos en Concha Espina y Plaza de Sagrados Corazones. Vamos dejando atrás poco a poco esta localización. Y ahí tenemos la fachada del mejor estadio del mundo, del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 26 de diciembre del 2023. Estoy viendo... Uy. Pero bueno, antes de pasar a ver esas cositas, esas pantallas, vamos a seguir viendo estas últimas imágenes y novedades de esta pradera que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones, donde parecía que habían acabado con los trabajos de jardinería, pero no han acabado todavía, y seguiremos viendo durante estos días más avances sin parar y sin cesar en la colocación de esas plantas en esta zona del estadio. Bueno, seguimos avanzando. Recuerda dejar el like y suscribirte. Ahí tenemos las puertas de la parte sur del lateral este. De momento no han colocado las pantallas. No, de momento no las han colocado, pero habrá que esperar un poquito porque en breve las colocarán. Y ahora sí que sí, bienvenidos y bienvenidas a la última parada. Lo siento mucho por las imágenes del interior, lo siento mucho por no ser socio del Real Madrid y no poder acceder. Aquí tenemos la parte del fondo sur y Concha Espina ya tenemos en la parte inferior de la imagen. Esas pantallas también, al igual que teníamos encendidas en la parte opuesta, en la parte de la esquina de la Torre B. Ahí lo veis, pantallas blancas como nuestro corazón madridista, para hacer las pruebas pertinentes en estas nuevas pantallas que aquí os dejo en imagen. Ampliamos un poquito más, nos vamos a la otra pantalla. Ya va cayendo la noche y se nota a la hora de grabar. Ahí lo podéis ver, las pantallas encendidas y protegidas. Estas pantallas que tenemos en las puertas más cercanas a la Torre A, al igual que hemos visto, además se ve desde aquí, las puertas más cercanas a la Torre B. Bueno, pues aquí podéis ver la prueba, no os engaño, no os miento. Mirad toda la gente que tenemos para acceder al Tour Bernabéu, y son las 6 de la tarde, falta una hora para que cierre el tour, y mirad la gente que tenemos ahora mismo entrando al mejor estadio del mundo. Así que lo siento mucho, de verdad. Ya sé que queríais ver el interior, imagino que ya lo habréis visto en el día de hoy, pero bueno, espero que al menos os haya gustado el vídeo. Bueno, lo prometido es deuda y tenemos las pantallas encendidas, como os he dicho y os he prometido al principio del vídeo que al final de la vuelta os lo iba a sacar, y ahí tenemos las pantallas encendidas, protegidas con esa lona, ese material, al igual que las pantallas que tenemos más cercanas a la Torre A. Así que nada, iremos viendo diferentes imágenes y animaciones en las pantallas que vayan encendiendo, y bueno, también estaremos al tanto de lo que vaya ocurriendo en la obra aquí en el canal de Jesús Ramírez. Así que dale al like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid, chao.